¿No te da vergüenza seguir viva así? Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija como dagas envenenadas, cortando lo poco que quedaba de mi dignidad. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Isabel Herrera. Tengo 72 años y vivo en un pequeño piso de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí, en Madrid. Las paredes amarillentas han visto pasar 3 generaciones de mi familia, y ahora me observan desde su silencio mientras yazco en esta cama de hospital que mi hija instaló en lo que antes era mi sala de estar. Hace 3 años, un infarto cerebral me dejó medio cuerpo dormido y el alma cada vez más despierta, pero despierta al dolor. Mi mano izquierda cuelga como un trapo olvidado sobre la sábana y mi pierna del mismo lado ya no responde a mi voluntad. Pero mi mente, ¡ay! Mi mente sigue tan lúcida como para entender cada desprecio, cada suspiro cansado, cada mirada de hastío que mi familia me regala a diario. El piso huele permanentemente a medicinas y a guiso recalentado. La luz entra tímida por las cortinas de flores que yo misma cosí hace 20 años, cuando aún tenía fuerzas para soñar que este hogar sería un refugio de amor para todos nosotros. ¡Qué ironía del destino! Vivo con mi hija Rebeca, de 48 años, divorciada y madre de 2 adolescentes, Nicolás de 16 y Sofía de 14. Este piso que antes era mío, donde crié a Rebeca con tanto sacrificio, ahora lleva su nombre en las escrituras. Por si algo te pasa, mamá, me dijeron, es mejor prevenir. Qué profética fue esa previsión. Algo me pasó. Y desde entonces ya no era mío ni el techo sobre mi cabeza, ni mi vida, ni el respeto que una madre debería merecer. Esta mañana, como todas las mañanas desde hace 1000 días, desperté con el rosario entre los dedos que aún puedo mover. Es mi única compañía real en las largas horas de soledad. Las cuentas desgastadas por décadas de oraciones susurradas han adquirido el color de mis esperanzas, un gris pálido que a veces se ilumina con la luz del amanecer. Mamá, ¿puedes al menos no orar tan alto? Los niños dicen que les das miedo con tu rosario y tus murmullos raros. La voz de Rebeca llegó desde la cocina, cargada de esa irritación que ha perfeccionado en estos años de convivencia forzada. Sus pasos pesados sobre el parquet crujiente delataban su mal humor matutino, ese estado permanente de agotamiento que usa como excusa para tratarme como si fuera un mueble viejo que estorba en medio del salón. Lo siento, hija. Solo estaba rezando por ustedes, por la familia. Mi voz salió quebrada, casi inaudible. Desde el infarto, hasta mi forma de hablar ha perdido fuerza, como si las palabras tuvieran que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir de mi garganta y llegar al mundo exterior. ¿Por nosotros? ¿Para qué? Mejor reza por ti, que ni siquiera puedes ir al baño sola. ¿No te da vergüenza seguir viva así? Eres como un bebé gigante que solo nos da problemas. Esa frase fue una puñalada que atravesó mi pecho y se clavó directamente en lo que quedaba de mi autoestima. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue ver cómo Nicolás, mi nieto mayor, se rió desde el sofá mientras desayunaba cereales frente a la televisión. Una risa cruel, desprovista de la inocencia que deberían tener los ojos de un muchacho de su edad. Tenía apenas 16 años y ya me miraba como si yo fuera un estorbo, un problema que resolver, una carga que alguien tenía que soportar hasta que la naturaleza se compadeciera de todos y se me llevara de una vez por todas. Cerré los ojos y traté de recordar cuando ese mismo niño corría hacia mis brazos gritando, «¡Abuela Isa!», cada vez que llegaba del colegio, cuando me pedía que le contara cuentos de princesas y dragones antes de dormir, cuando me decía que yo era la abuela más guapa del mundo entero. Ahora, sus ojos reflejaban la misma indiferencia fría que había visto crecer en su madre durante estos años de enfermedad. Sofía, la pequeña, se mantenía en silencio, pero su silencio era casi peor que las palabras hirientes de los otros. Era el silencio de quien ha aprendido que ignorar es una forma de crueldad socialmente aceptable. A veces la sorprendía mirándome con algo parecido a la lástima, pero incluso esa lástima tenía un matiz de disgusto,
como si mi presencia fuera un recordatorio constante de lo que ella no quería llegar a ser nunca. Yo les di todo. Vendí mi máquina de coser Singer, esa que había sido mi compañera de trabajo durante décadas, para pagarles unas vacaciones a Mallorca que nunca me agradecieron. Cancelé mi seguro médico privado para que pudieran cambiar el televisor por uno más grande. Aguanté burlas, desprecios, comentarios envenenados sobre mi edad, mi enfermedad, mi inutilidad. Vivía con la certeza amarga de que solo me toleraban por los 800 euros de pensión que entraban puntualmente cada mes en mi cuenta bancaria, y que Rebeca se encargaba de administrar, porque yo ya no estaba en condiciones de manejar dinero. Desde mi cama, podía escuchar perfectamente las conversaciones que tenían en la cocina, esas charlas donde yo era el tema central, pero nunca la participante invitada. No sé cuánto más voy a poder aguantar esto, decía Rebeca mientras preparaba el café. ¿Por qué no la llevamos a una residencia?, preguntaba Nicolás con la naturalidad de quien habla del tiempo. Porque no tenemos dinero, genio. Mientras la tengamos aquí, cobramos su pensión. Si se va, nos quedamos sin esos ingresos. Y ahí estaba la verdad desnuda, sin disfraces ni justificaciones piadosas. Yo no era su madre, ni su abuela. Era una fuente de ingresos que había que mantener viva y en casa el tiempo suficiente para que siguiera siendo rentable. Esa tarde, mientras miraba por la ventana cómo las hojas del plátano del patio se mecían con la brisa de octubre, algo se quebró dentro de mí. No fue algo dramático. No hubo gritos ni lágrimas. Fue como cuando se rompe un hilo muy fino, apenas un pequeño chasquido silencioso, pero que cambia para siempre la estructura de lo que estaba sosteniendo. Era como si una parte de mí, la parte que durante 72 años había creído en la bondad incondicional del amor familiar, hubiera decidido simplemente rendirse y dejar de luchar contra la evidencia que tenía delante de mis ojos cada día. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de Rebeca y los murmullos de los niños viendo videos en sus teléfonos hasta altas horas, recé como nunca había rezado en mi vida. Pero no pedí por mí. No supliqué por mi salud, ni por recuperar el uso de mi brazo, ni por volver a caminar. Le pedí a Dios que hiciera un milagro en ellos, no en mí, porque algo me decía que mi historia estaba a punto de cambiar, y que el cambio no vendría de donde yo esperaba. 2 días después de aquella humillación en el desayuno, Rebeca se sentó frente a mí con los ojos hinchados y las manos temblorosas. La había escuchado llorar la noche anterior, encerrada en el baño, con esos sollozos ahogados que intentan no despertar a nadie, pero que traspasan las paredes como cuchillos. El maquillaje no podía ocultar las ojeras violáceas que enmarcaban su rostro, ni el temblor nervioso de sus labios cuando trataba de hablar. Vestía la misma camiseta arrugada del día anterior, manchada de café en el pecho, y sus cabellos castaños colgaban grasientos y sin vida alrededor de su cara. «Mamá, el banco me llama todos los días. Debemos 4 meses de hipoteca. Los de la comunidad de propietarios vinieron ayer amenazando con cortar la luz si no pagamos los gastos comunes. Nicolás me odia. Me grita que soy una fracasada. Sofía se niega a ir al instituto. Dice que le da vergüenza vivir aquí, que huele mal, que somos pobres». Sus palabras salían atropelladas, como si hubiera estado ensayando este discurso durante horas, y ahora necesitara soltarlo todo de una vez, antes de que el valor se le escapara por completo. «No puedo más, mamá. Me da asco esta vida. Me da asco levantarme cada mañana. Me da asco mirarme al espejo. Me da asco ser yo». Intenté acariciar su mano con los dedos que aún respondían a mi voluntad, pero ella la apartó con un movimiento brusco, como si mi contacto fuera algo contaminante. «Oz, ¿sabes qué me da más rabia de todo? Verte ahí, sin poder moverte, dependiendo de nosotros para todo, y aún así, siendo más fuerte que yo. Es como si ni enferma pudieras dejar de ser mejor persona de lo que soy yo». Su voz se quebró en un sollozo que parecía salir desde lo más profundo de su alma herida. «Miro tu cara cuando rezo, cuando te insulto, cuando te trato como basura, y tú sigues ahí, sigues rezando por nosotros, sigues preocupándote por nosotros. Yo estoy rota, mamá, completamente rota, y tú solo estorbas. Pero aún así, incluso los vecinos te respetan más que a mí.
Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, dejando surcos brillantes en el maquillaje corrido. Era la primera vez en 3 años que la veía llorar delante de mí, sin esconderse, sin fingir que todo estaba bien. Ayer me crucé con doña Carmen en el ascensor. Me preguntó por ti, si estabas bien, si necesitabas algo. A ti, mamá. No me preguntó a mí cómo estaba. No me preguntó por mis problemas. Preguntó por la mujer que no puede ni levantarse de la cama. El resentimiento en su voz era palpable, pero debajo de esa rabia había algo más profundo. Una herida que sangraba desde hacía décadas, desde mucho antes de mi enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque tú, incluso así, irradias algo que yo nunca voy a tener. Incluso postrada en esa cama, eres más mujer que yo, más madre que yo, más digna que yo. No supe qué responder. Mi hija, mi Rebeca, la niña a la que había criado con tanto amor, estaba tan dolida, tan perdida, que me culpaba incluso por resistir, por no rendirme, por mantener un pedacito de fe en medio del desastre que éramos como familia. Anoche pensé en acabar con todo esto, mamá. Pensé que si yo no estuviera, tú tendrías paz. Los niños podrían irse con su padre, y todo sería más fácil para todos. Esas palabras me helaron la sangre. Con el poco movimiento que tenía en mi brazo derecho, logré aferrar su muñeca. No digas eso, hija. Por favor, no digas eso. ¿Por qué no? ¿Qué sentido tiene esta vida? Trabajo en esa tienda de ropa donde me tratan como si fuera idiota, ganando una miseria que no nos alcanza ni para cubrir los gastos básicos. Llego a casa y tengo que cuidarte, limpiar, cocinar, aguantar las quejas de los adolescentes que creen que les debo algo. Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Y encima, mamá, encima de todo, tengo que aguantar que la gente me mire con pena. Pobrecita Rebeca, ¿qué cruz tiene que cargar con su madre enferma? Como si tú fueras la culpable. Como si hubieras elegido enfermarte para joderme la vida. Sus palabras eran crueles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo honesta conmigo. Era mejor esta honestidad brutal que las sonrisas forzadas y los reproches velados de cada día. Pero lo que más me duele, lo que realmente me está matando por dentro, es que yo sé que soy una mala hija. Sé que no te merezco. Sé que después de todo lo que hiciste por mí, yo te estoy pagando con desprecio. Se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada contra la pared, hecha un ovillo de dolor y culpa. Vendiste todo por nosotros, mamá. Tu máquina de coser, tus joyas, incluso el anillo de la abuela. Te quedaste sin seguro médico para pagarnos cosas. Y cuando te enfermaste, cuando más nos necesitabas, nosotros te convertimos en una carga. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que habían estado flotando en el aire durante años sin que nadie se atreviera a pronunciarlas. Los niños hablan de ti como si fueras un mueble que hay que mover de lugar cuando molesta. ¿Y yo? Yo los dejo, porque es más fácil que sea tu culpa a admitir que soy una fracasada como madre. Nicolás apareció en el marco de la puerta, con sus auriculares colgando del cuello, y esa expresión de fastidio que había perfeccionado para cualquier situación que requiriera su atención. ¿Se puede saber qué pasa aquí? Se escuchan los gritos desde mi cuarto. Rebeca se secó las lágrimas con la manga de su camiseta y trató de recomponerse. Nada, hijo. Solo estaba hablando con la abuela. ¿Hablando? ¿Ella puede hablar? Creí que solo sabía rezar y quejarse. Esa frase, dicha con la crueldad inconsciente de la adolescencia, fue como un martillazo para Rebeca. Vi cómo algo se rompía en sus ojos, cómo se daba cuenta de que sus hijos habían aprendido a faltarme el respeto, porque ella les había enseñado que estaba bien hacerlo. Vete a tu cuarto, Nicolás. Ahora. ¿Ahora vas a defenderla? ¡Qué raro! Porque ayer mismo dijiste que era una carga. He dicho que te vayas. El grito de Rebeca resonó por todo el piso. Nicolás se encogió de hombros y se fue, pero no sin antes lanzarme una mirada que destilaba desprecio puro. Esa noche, mientras Rebeca lloraba en la cocina pensando que yo dormía, yo recé como nunca había rezado en mi vida. No pedí por mi salud, ni por volver a caminar, ni por recuperar el uso de mi brazo. Le supliqué a Dios que hiciera un milagro en mi hija,
que sanara su corazón roto, que le devolviera la esperanza que había perdido en algún momento del camino, porque me di cuenta de que no era solo mi cuerpo el que estaba enfermo, era toda mi familia la que necesitaba sanación, y presentía que esa sanación estaba a punto de llegar de la forma más inesperada. La respuesta a mis oraciones llegó una semana después, pero no como yo había imaginado. Rebeca irrumpió en mi habitación con una energía que no había visto en ella durante meses. Sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza, pero también con una ansiedad febril que me preocupó. «Mamá, tienes que escucharme. Algo increíble ha pasado». Se sentó en el borde de mi cama, tomó mi mano buena entre las suyas y comenzó a hablar atropelladamente, como si las palabras se le agolparan en la boca. ¿Te acuerdas de que te conté que había mandado mi currículum a esa agencia de trabajo doméstico en el centro? Bueno, me llamaron. Hay un señor mayor, un empresario viudo, que necesita a alguien para organizar su casa de campo en Segovia. Sus manos temblaban mientras hablaba, y pude ver que había estado llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Fui a la entrevista esta mañana. Su nombre es Damián Lerma. Tiene 70 años, perdió a su esposa hace 2 años, y vive solo en una finca enorme. Mamá, me ofreció trabajo inmediatamente. ¿Y qué tipo de trabajo, hija? Ama de llaves, cocinar, limpiar, organizar la casa. Pero lo mejor de todo es que me ofrece casa, comida y un sueldo de 1.200 euros al mes. 1.200 euros, mamá. Es más del doble de lo que gano en la tienda. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de la Rebeca que había sido antes. Una mujer capaz de soñar, de hacer planes, de creer en un futuro mejor. Pero hay más. Cuando le conté mi situación, cuando le dije que tenía 2 hijos adolescentes, no se echó atrás. Al contrario, dijo que la casa era demasiado grande para una sola persona, que estaría bien tener vida familiar allí otra vez. ¿Y los niños? ¿Qué opinan? Aún no se lo he dicho. Pero mamá, podrían estudiar en Segovia. Hay un instituto muy bueno allí. Y lo más importante, podríamos empezar de nuevo. Dejar atrás las deudas, el ambiente tóxico, todo. Mi corazón se aceleró. Por un lado, me alegraba ver a mi hija con esperanza otra vez. Por otro, una parte de mí se aterrorizó ante la posibilidad de quedarme sola, abandonada en este piso que ya ni siquiera era mío. ¿Y qué pasa conmigo, Rebeca? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Vi cómo la expresión de mi hija cambió, cómo la realidad de mi existencia volvía a interponerse en sus planes de felicidad. Ese es el problema, mamá. No puedo llevarte. Es imposible. El señor Lerma necesita a alguien que pueda dedicarse completamente al trabajo, sin distracciones. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Yo sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto, ni tan doloroso. Pero he estado pensando, podríamos buscar una residencia. Hay algunas públicas que no están mal. ¿Y con tu pensión? ¿Una residencia? Mamá, sé cómo suena. Pero piénsalo bien, allí tendrías cuidado médico las 24 horas, fisioterapia, compañía de gente de tu edad, y yo podría visitarte los fines de semana. Cada palabra era como una pequeña muerte. Mi hija me estaba describiendo mi destierro con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Rebeca, por favor, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que quiero abandonarte? Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas otra vez. Pero si no tomo esta oportunidad, nos hundimos todos. Los niños terminarán en la calle. Yo acabaré en el hospital psiquiátrico. Y tú morirás lentamente viendo cómo tu familia se desintegra. No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. Dame unos días para pensarlo, hija. No tengo días, mamá. El señor Lerma necesita una respuesta mañana. Si no acepto, buscará a otra persona. Esa noche fue la más larga de mi vida. Escuché a Rebeca explicándoles la situación a Nicolás y Sofía. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. ¿Y la abuela se queda aquí sola? ¿En su estado? Era la voz de Sofía, cargada de una preocupación que me sorprendió. No va a quedarse sola.
Va a ir a un lugar donde la van a cuidar mejor que nosotros. ¿Te refieres a un asilo? Mamá, eso es horrible. No es un asilo, es una residencia. Hay diferencia. ¿Cuál? En los dos sitios van a morir solos. La respuesta de Sofía me partió el corazón, pero también me llenó de un orgullo inesperado. Mi nieta, que había permanecido en silencio durante todos estos meses de maltrato, finalmente alzaba la voz por mí. Mira, niña, ya no estamos para sentimentalismos. O tomamos esta oportunidad o nos vamos todos a la mierda juntos. La voz de Nicolás sonaba exactamente igual a la de su madre cuando estaba al límite de sus fuerzas. A la abuela ya se la va a llevar la muerte pronto de todas formas. Al menos así, nosotros tenemos una oportunidad. ¿Nicolás? ¿Qué? ¿Ahora vamos a fingir que no es verdad? Mamá, llevamos 3 años esperando a que se muera para poder hacer algo con nuestras vidas. El silencio que siguió a esta declaración fue sepulcral. Incluso desde mi habitación, pude sentir el peso de esas palabras suspendidas en el aire como una condena. Fue Rebeca quien finalmente rompió el silencio, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. Dios mío, ¿en qué nos hemos convertido? En supervivientes, mamá. En gente que hace lo que tiene que hacer para salir adelante. No, Nicolás. Nos hemos convertido en monstruos. Esa madrugada, mientras mi familia dormía agotada por la discusión, yo permanecí despierta mirando las sombras que la luz de la farola proyectaba en el techo. Mi rosario descansaba sobre mi pecho, y sus cuentas se movían al ritmo de mi respiración agitada. Por primera vez en 3 años, no recé por ellos. No pedí por su bienestar, ni por su felicidad, ni porque encontraran la paz. Recé por mí. Recé para tener fuerzas para enfrentar lo que viniera. Recé para que, si estos eran mis últimos días en esta casa, pudiera vivirlos con dignidad. Pero sobre todo, recé para que Dios me mostrara un camino, porque el que veía delante de mí terminaba en el abandono total, en convertirme en un número más en una residencia donde moriría entre desconocidos. A las 6 de la mañana, escuché a Rebeca levantarse. Sus pasos se dirigieron hacia la cocina, donde puso la cafetera. Luego vino hacia mi habitación y se asomó por la puerta entreabierta. ¿Estás despierta, mamá? Sí, hija. Entró y se sentó en el sillón junto a mi cama. En la penumbra del amanecer, parecía mucho mayor de sus 48 años. He tomado una decisión. Mi corazón se detuvo. Voy a llamar al señor Lerma en 1 hora y voy a decirle que acepto. Pero antes voy a preguntarle algo. ¿Qué vas a preguntarle? Le voy a preguntar si conoce alguna residencia buena para ti. Una donde te traten bien, donde pueda visitarte, donde no tengas que pasar tus últimos años sintiendo que eres una carga. Cerré los ojos y sentí cómo las lágrimas se escapaban por los pliegues de mis párpados arrugados. Está bien, hija. Entiendo. ¿Me perdonas, mamá? Abrí los ojos y la miré. En su rostro vi a la niña que había sido, a la joven madre que había luchado tanto por sacar adelante a sus hijos, a la mujer quebrada que ahora trataba de salvarse a sí misma y a lo que quedaba de su familia. No hay nada que perdonar, Rebeca. Has hecho lo que pudiste, pero en mi corazón, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. Algo me decía que esta no era mi historia final, que Dios aún tenía planes para mí. Lo que no sabía era que esos planes estaban a punto de revelarse de la manera más extraordinaria. A las 7 en punto de la mañana, escuché a Rebeca marcando el número de teléfono. Sus pasos nerviosos iban y venían por la cocina mientras esperaba que alguien contestara. Desde mi cama, podía percibir cada matiz de su voz a través de las paredes delgadas de nuestro pequeño piso. Señor Lerma, soy Rebeca Herrera. ¿La mujer de ayer? Sí. He decidido aceptar su oferta. Muchas gracias. Pero tengo que comentarle algo importante antes de que sea definitivo. Hubo una pausa larga durante la cual pude escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos como tambores de guerra. Verá, ayer no le mencioné todos los detalles de mi situación familiar. Tengo una madre de 72 años que vive conmigo. Sufrió un infarto cerebral hace 3 años y está parcialmente paralizada. No puede valerse por sí misma. Otra pausa, esta vez más larga.
El silencio se extendía como una condena, y yo imaginaba al señor Lerma reconsiderando su oferta, calculando los problemas que una empleada con semejante carga familiar podría traerle. No, ella no vendría conmigo, por supuesto. Estoy buscando una residencia adecuada para ella. Solo quería ser honesta con usted sobre mi situación. ¿Perdón? ¿Podría repetir eso? El tono de Rebeca cambió drásticamente. Pude escuchar cómo arrastraba una silla y se sentaba, como si las piernas le hubieran fallado de repente. ¿Está seguro? Pero, señor Lerma, ella necesita cuidados constantes. No puede caminar. Apenas puede mover un brazo. ¿En serio? ¿De verdad lo dice en serio? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que fuera a detenerme allí mismo. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué había dicho ese hombre que había dejado a mi hija sin palabras? Señor Lerma, no sé qué decir. Esto es increíble. Sí, por supuesto que sí. Cuando usted guste. ¿Mañana? Perfectamente. Le agradezco tanto. No, usted no entiende. Esto es un milagro. Cuando Rebeca colgó el teléfono, corrió hacia mi habitación como una niña que acabara de recibir el mejor regalo de Navidad de su vida. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, y su sonrisa era la primera genuina que le había visto en años. Mamá, no vas a creer lo que acaba de pasar. Se sentó en mi cama y tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con una fuerza que llevaba toda la emoción del mundo. Cuando le dije al señor Lerma que tenía una madre enferma, él me preguntó por ti. Me preguntó cómo eras, qué necesitabas, si eras una persona de fe. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que eras la mujer más fuerte que había conocido en mi vida, que habías criado a una hija sola después de que mi padre nos abandonara, que habías trabajado día y noche en tu máquina de coser para darme un futuro, que incluso enferma, incluso después de todo lo mal que te hemos tratado, sigues rezando por nosotros cada día. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez en años que escuchaba a Rebeca hablar de mí con respeto, con admiración, con amor. ¿Y qué dijo él? Dijo algo que me dejó sin palabras, mamá. Dijo, una casa sin oración se muere por dentro. Mi esposa rezaba el rosario cada noche durante 40 años de matrimonio. Desde que murió, esta casa se siente vacía, sin alma. Si su madre reza, señora Herrera, eso es exactamente lo que mi hogar necesita. No podía creer lo que estaba escuchando. Este desconocido, este hombre al que nunca había visto, valoraba lo que mi propia familia había considerado una molestia durante todos estos años. Mamá, nos quiere a las dos. Dice que tiene habitaciones suficientes, que la casa es enorme y que está cansado de la soledad. Dice que una familia en su hogar sería la mayor bendición que podría recibir. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Después de 3 años de sentirme como una carga, como un estorbo, como alguien cuya única función era generar gastos y problemas, un extraño me ofrecía no solo tolerancia, sino que me daba la bienvenida específicamente por lo que yo era. ¿Estás segura de que no es demasiado bueno para ser verdad? Eso mismo pensé yo, mamá. Pero le escuché en la voz algo que no había escuchado en mucho tiempo. Sinceridad, honestidad, y algo más, como nostalgia, como si realmente extrañara tener una familia cerca. Rebeca se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pero esta vez no era el caminar desesperado de alguien enjaulado. Era el caminar energético de alguien que finalmente tiene un plan, una esperanza, un futuro hacia el cual dirigirse. Mañana vamos a ir a conocer la casa. Las 3. Quiere conocerte personalmente antes de tomar la decisión final. ¿Las 3? Nicolás y Sofía también vienen. Dice que quiere conocer a toda la familia, que una casa necesita la energía de los jóvenes para no convertirse en un mausoleo. Esa tarde, cuando llegaron los niños del instituto, Rebeca les dio la noticia. Las reacciones no pudieron ser más diferentes. Sofía se mostró emocionada pero cautelosa. ¿Y la abuela viene con nosotros? ¿En serio? ¿No la vamos a dejar en una residencia? El señor Lerma la quiere específicamente con nosotros. Dice que una abuela que reza es una bendición para cualquier hogar. Vi cómo los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas. Se acercó a mi cama y, por primera vez en meses, me tomó la mano. Abuela,
Siento mucho todo lo que ha pasado. Siento haber estado callada cuando mamá y Nico te decían cosas feas. Su voz se quebró en un sollozo que me partió el corazón. No pasa nada, mi amor. Ya no importa. Nicolás, en cambio, recibió la noticia con su típica mezcla de sarcasmo y desconfianza. ¿Y qué gana este tipo llevándose a una familia de fracasados a su casa? ¿Es que está loco o qué? Nicolás, basta. No, mamá. Es una pregunta válida. La gente normal no invita a desconocidos a vivir en su casa, y menos a desconocidos con problemas como los nuestros. Quizás hay gente que simplemente es buena, Nicolás. Quizás existen personas que entienden que la familia y la compañía valen más que el dinero. O quizás es un viejo verde que quiere aprovecharse de ti. La bofetada que Rebeca le dio resonó por toda la casa como un disparo. Fue la primera vez en años que vi a mi hija defender algo o a alguien con tanta vehemencia. No vuelvas a hablar así en tu vida. Este hombre nos está ofreciendo una oportunidad que no merecemos. Una segunda oportunidad cuando ya no teníamos ninguna. Y lo mínimo que puedes hacer es mostrar respeto. Nicolás se quedó paralizado, con la mano en la mejilla y los ojos muy abiertos. No estaba acostumbrado a que su madre pusiera límites, y mucho menos de manera tan contundente. Y otra cosa más, hijo. Vas a pedirle perdón a tu abuela, ahora mismo, por todas las cosas horribles que le has dicho durante estos años. Mamá. Ahora mismo. Nicolás se acercó a mi cama arrastrando los pies, con la cabeza gacha como un niño regañado. Cuando finalmente me miró a los ojos, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vergüenza auténtica. Abuela. Perdón por todo lo que te dije. Por tratarte mal. Por ser tan cabrón contigo. Su voz era apenas un susurro, pero en esas palabras había más sinceridad de la que había escuchado de él en años. Te perdono, mi nieto, y te quiero mucho, a pesar de todo. Esa noche, por primera vez en 3 años, cenamos juntos como familia en la mesa de la cocina. Rebeca me ayudó a sentarme en mi silla de ruedas y me acercó a la mesa. Sofía me sirvió la sopa con cuidado especial, asegurándose de que no estuviera muy caliente. Incluso Nicolás me preguntó si necesitaba algo más de sal. No hablamos mucho durante la cena, pero el silencio era diferente. No era el silencio cargado de resentimiento y reproches de siempre. Era un silencio expectante, lleno de posibilidades, de esperanza. Cuando llegó la hora de acostarme, Rebeca me ayudó a meterme en la cama con una delicadeza que no había mostrado en mucho tiempo. Me arropó como cuando ella era pequeña, y yo la arropaba a ella. Mamá, mañana todo va a cambiar. Lo presiento. ¿Y si no resulta bien? ¿Y si este señor cambia de opinión cuando me vea? No va a cambiar de opinión. Y si lo hace, ya no importa. Porque algo dentro de nosotros ya cambió hoy. Ya no somos la misma familia que éramos ayer. Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra familia. Por primera vez en años, me sentía parte de ella otra vez. No solo una carga que tenían que soportar. Esa noche recé con una gratitud que no había sentido en mucho tiempo. No solo por la posibilidad de un nuevo hogar, sino por el milagro de haber recuperado, aunque fuera por un momento, el amor y el respeto de mi familia. Sin saber que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. La mañana del encuentro con Damián Lerma amaneció gris y fría, como suelen ser los días de noviembre en Madrid. Rebeca me ayudó a vestirme con mi mejor ropa. Un vestido azul marino que no había usado desde antes del infarto, medias limpias y los zapatos negros que guardaba para ocasiones especiales. Me peinó con cuidado, recogiendo mi cabello cano en un moño bajo que me hacía sentir elegante a pesar de mi condición. «Estás preciosa, mamá», me dijo mientras me ponía un poco de colorete en las mejillas. «Pareces la señora distinguida que siempre fuiste». Sus palabras me emocionaron tanto que tuve que contener las lágrimas para no arruinar el maquillaje que me había aplicado con tanto esmero. El viaje en el coche alquilado hasta Segovia fue tenso pero esperanzador. Yo iba en el asiento del copiloto, acomodada entre cojines para estar más cómoda, mientras Rebeca conducía con las manos aferradas al volante y los nudillos blancos de la presión. Nicolás y Sofía permanecían en silencio en el asiento trasero, mirando por las ventanillas el paisaje castellano que se extendía ante nosotros como una promesa.
La finca apareció al final de un sendero de grava bordeado de encinas centenarias. Era una construcción de piedra de 2 plantas, con amplias ventanas de madera pintadas de verde y un jardín que, aunque algo descuidado, conservaba la elegancia de tiempos mejores. La casa emanaba una sensación de solidez y permanencia que contrastaba dramáticamente con la precariedad de nuestra vida en Madrid. Damián Lerma nos esperaba en la puerta principal. Era un hombre alto y delgado, de cabello completamente blanco peinado hacia atrás, con ojos azules que transmitían una mezcla de melancolía y bondad. Vestía un suéter de lana beige y pantalones de pana marrones, con la elegancia natural de alguien que no necesita demostrar su posición social a través de la ropa. «Bienvenidas», dijo con una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. «Usted debe ser Isabel». Se acercó directamente a mí, ignorando por completo las convenciones sociales que dictaban saludar primero a Rebeca como la interlocutora principal. Se inclinó ligeramente y tomó mi mano derecha, la que aún podía mover, entre las suyas. «Es un honor conocerla, señora. Rebeca me ha contado que usted es una mujer de gran fe. Esta casa necesita desesperadamente la presencia de alguien que comprenda el valor de la oración». Su voz era suave pero firme, con el acento refinado de alguien educado, pero sin esa artificialidad que a veces adoptan las personas de clase alta cuando hablan con gente de menor posición económica. Me habló como si fuéramos iguales, como si mi opinión y mi presencia fueran importantes para él. «Mucho gusto, señor Lerma», logré responder, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Gracias por recibirnos en su hogar. Por favor, llámeme Damián. Y este no es mi hogar, señora Isabel. Es solo una casa vacía que espera convertirse en hogar de nuevo». Nos invitó a entrar, y lo que vi me dejó sin aliento. Los techos altos con vigas de madera vista, los suelos de baldosa roja pulida, las chimeneas de piedra en cada habitación principal. Todo respiraba historia y calidez, a pesar de la evidente soledad que se sentía en cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Damián junto a una mujer hermosa de cabello castaño, que asumí era su difunta esposa, imágenes de viajes por Europa, celebraciones navideñas, momentos de felicidad que ahora eran solo recuerdos enmarcados. «Mi Carmen adoraba esta casa», dijo Damián, notando cómo yo observaba las fotografías. «Decía que las casas grandes necesitan risas de niños y conversaciones de mujeres sabias para mantener su alma viva». Nos condujo por un recorrido que parecía sacado de un sueño. La cocina era enorme, con una isla central de mármol y ventanales que daban al jardín trasero. El salón principal tenía una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para calentar toda la planta baja. Había una biblioteca con miles de libros que llegaban hasta el techo y un solarium acristalado donde las plantas tropicales crecían exuberantes a pesar del clima castellano. «Esta sería su habitación, señora Isabel», dijo Damián, abriéndonos la puerta de una estancia en la planta baja que daba directamente al jardín. «Pensé que le gustaría no tener que subir escaleras, y desde aquí puede ver los rosales de Carmen». Ella decía que las rosas rojas eran oraciones hechas flor. La habitación era perfecta, amplia, luminosa, con un baño adaptado que incluía barras de apoyo y una ducha accesible. Había incluso un pequeño oratorio en un rincón, con un reclinatorio tapizado en terciopelo azul y un crucifijo de madera tallada a mano. «¿Usted hizo esto?», pregunté señalando el oratorio. «Carmen lo usaba cada mañana. Después de su muerte, no he podido entrar aquí. Me dolía demasiado, pero creo que a ella le gustaría saber que alguien más va a rezar en este lugar». Vi cómo Rebeca se secaba discretamente una lágrima. Incluso Nicolás, que había mantenido su actitud hosca durante todo el recorrido, parecía impresionado por la generosidad y la delicadeza de este hombre. «Señor Damián», intervino Sofía con la timidez propia de su edad, «¿por qué está haciendo esto por nosotros? No nos conoce de nada». Damián se agachó hasta quedar a la altura de mi nieta y le sonrió con una ternura que me recordó a mi propio padre. «¿Sabes qué es lo que más extraño desde que murió Carmen? Los sonidos de una familia, las conversaciones durante la cena, las risas en el jardín, incluso las discusiones ocasionales. Esta casa se ha vuelto tan silenciosa
que a veces siento que yo también me estoy muriendo poco a poco. Se dirigió entonces a todos nosotros. Rebeca me ha contado por lo que han pasado. Las dificultades económicas, los problemas familiares, la enfermedad. Pero lo que más me impresionó fue cuando me dijo que su madre, a pesar de todo, seguía rezando por su familia cada día. Me miró directamente a los ojos. ¿Sabe por qué eso me conmovió tanto, señora Isabel? Porque Carmen hacía exactamente lo mismo. Cuando nuestro hijo murió en un accidente de tráfico hace 20 años, cuando los médicos me dijeron que el cáncer se la iba a llevar, ella siguió rezando. No por ella, sino por mí, para que tuviera fuerzas para seguir adelante. Su voz se quebró ligeramente. Una mujer que reza por otros, incluso cuando su propia vida es difícil, es un tesoro que no tiene precio. Y esta casa necesita ese tesoro más de lo que ustedes necesitan esta casa. Rebeca se acercó a él con lágrimas en los ojos. Damián, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nosotros. No me agradezcan nada todavía. Esto es una propuesta de convivencia mutua. Yo les ofrezco un hogar, y ustedes me ofrecen lo que más necesito, una familia. Nos sentamos en el salón principal para discutir los detalles prácticos. Damián había pensado en todo. Rebeca trabajaría como ama de llaves con un salario de 1.200 euros mensuales, más alojamiento y manutención para toda la familia. Los niños podrían estudiar en el Instituto de Segovia, que tenía una excelente reputación académica. Yo tendría cuidados médicos privados que él mismo pagaría, además de una cuidadora que vendría 3 veces por semana para ayudarme con la fisioterapia. Y lo más importante, añadió, esta casa necesita volver a escuchar oraciones. Carmen tenía la costumbre de bendecir la mesa antes de cada comida. Si la señora Isabel acepta continuar esa tradición, sería el mayor regalo que podrían hacerme. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre no solo nos ofrecía un hogar y estabilidad económica, sino que específicamente valoraba mi fe, mi presencia, mi contribución espiritual a la familia. Después de años de ser tratada como una carga inútil, alguien me veía como una bendición. Hay solo una condición, continuó Damián, y mi corazón se encogió temiendo alguna cláusula que fuera demasiado buena para ser verdad. Quiero que me prometan que van a tratarse entre ustedes con el amor y el respeto que una familia merece. Esta casa ha visto demasiada tristeza. No quiero que vea más dolor causado por la falta de amor entre las personas que se supone que deben cuidarse mutuamente. Miró específicamente a Nicolás. Joven, su abuela es un tesoro. Cuídela como si fuera una joya, porque eso es exactamente lo que es. Luego se dirigió a Rebeca. Y usted, Rebeca, perdónese por los errores del pasado. Su madre ya la ha perdonado. Es hora de que usted se perdone a sí misma y reconstruya la relación que ambas merecen tener. Finalmente me miró a mí. Y usted, señora Isabel, permítase ser amada y cuidada. Merece terminar sus días rodeada de respeto y cariño, no de culpa y resentimiento. Cuando salimos de aquella casa esa tarde, éramos una familia diferente. El viaje de regreso a Madrid transcurrió en un silencio reflexivo, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de suceder en nuestras vidas. Pero yo sabía que el verdadero cambio apenas había comenzado. La mudanza a la finca de Damián se realizó una semana después de nuestra visita. Fue extraño dejar atrás el pequeño piso de Chamberí, donde había vivido tanto dolor, pero también donde había criado a mi hija y visto crecer a mis nietos. Cuando la ambulancia adaptada me recogió para el traslado, miré por última vez las ventanas de lo que había sido mi hogar durante tantos años, y en lugar de tristeza, sentí algo parecido al alivio. Damián nos recibió con los brazos abiertos y una cena casera que él mismo había preparado. La mesa del comedor principal estaba puesta con vajilla de porcelana, que obviamente era una reliquia familiar, servilletas de lino blanco y flores frescas del jardín en el centro. Era la primera vez en años que me sentaba a una mesa que había sido preparada con amor y cuidado, no por obligación. Señora Isabel, ¿le haría el honor de bendecir nuestra primera cena juntos? Me preguntó Damián, ofreciéndome su brazo para ayudarme a acomodarme en mi silla de ruedas junto a la mesa. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí.
pero esta vez no eran miradas de hastío o vergüenza. Rebeca me sonreía con lágrimas en los ojos. Sofía me tomó la mano derecha con cariño. Incluso Nicolás, aunque todavía mostraba cierta incomodidad, mantenía una expresión respetuosa. Padre nuestro, te damos gracias por esta familia reunida, por este hogar que nos abres, por las manos que prepararon esta comida con amor. Bendice a Damián por su generosidad, bendice a mis hijos y nietos, y ayúdanos a ser dignos de tanta bondad. Amén. Amén. Respondieron todos al unísono, incluso Nicolás. Durante esa primera cena en la finca, observé cómo cada miembro de mi familia comenzaba a relajarse de maneras que no había visto en años. Rebeca hablaba animadamente con Damián sobre los planes para reorganizar la cocina y los horarios de comidas. Sofía le preguntaba sobre los libros de la biblioteca, fascinada por la colección de literatura clásica. Nicolás, aunque más reservado, escuchaba con atención cuando Damián le contaba historias sobre la restauración de la casa y los secretos de su construcción centenaria. Pero lo que más me impactó fue la manera en que Damián me incluía constantemente en la conversación. Me preguntaba mi opinión sobre los menús, sobre la decoración de las habitaciones, sobre las tradiciones familiares que podríamos establecer. Por primera vez en años, mi voz importaba. Mis ideas eran valoradas. Mi presencia era bienvenida en lugar de simplemente tolerada. Los primeros días en la finca fueron como un despertar gradual de un sueño muy largo y muy doloroso. Cada mañana, Damián venía a saludarme a mi habitación con una taza de té y una sonrisa genuina. «Buenos días, señora Isabel. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Durmió bien en su nueva casa?» Su nueva casa. No mi casa o la casa. Su nueva casa. Como si realmente me perteneciera. Como si tuviera derecho a estar allí. Como si fuera una parte integral del hogar en lugar de una invitada incómoda. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después de nuestra llegada, desperté con el sonido de risas provenientes del jardín. Desde la ventana de mi habitación, pude ver a Sofía ayudando a Damián a podar los rosales de Carmen. Mi nieta, que en Madrid apenas levantaba la vista de su teléfono móvil, ahora escuchaba con atención mientras él le explicaba cómo cuidar las flores, cuándo era el mejor momento para cortarlas, cómo preparar el suelo para el invierno. Mi Carmen decía que las rosas son como las relaciones familiares. Escuché que le decía, necesitan cuidado constante, paciencia para crecer, y a veces hay que quitar las partes muertas para que florezcan las nuevas. Sofía asintió pensativamente. ¿Cree que mi familia puede florecer otra vez? Porque durante mucho tiempo nos comportamos muy mal con la abuela. Las familias siempre pueden sanar, niña. El amor verdadero nunca muere completamente. Solo se queda dormido esperando la oportunidad de despertar. Esa tarde, cuando Sofía vino a visitarme a mi habitación, me trajo un ramo de rosas rojas que había cortado ella misma. Abuela, Damián me enseñó que las rosas rojas significan amor profundo y respeto. Quiero que sepas que te quiero mucho, y que siento no habértelo demostrado antes. Se sentó en la silla junto a mi cama y, por primera vez desde mi enfermedad, me pidió que le contara historias de cuando era pequeña. Le hablé de su primera palabra, de sus travesuras de niña, de lo orgullosa que me sentía cuando dibujaba en las paredes de la casa, pensando que era una artista. ¿Por qué dejamos de hacer esto, abuela? ¿Por qué dejamos de hablar así? A veces, mi amor, cuando la vida se pone difícil, olvidamos lo que realmente importa. Pero lo importante no es por qué lo dejamos de hacer, sino que ahora lo estamos haciendo otra vez. Rebeca también estaba cambiando visiblemente. El trabajo en la casa de Damián le había devuelto un propósito que había perdido durante años. Se levantaba temprano cada mañana con energía renovada, planificaba menús nutritivos y sabrosos, mantenía la casa impecable pero acogedora. Pero más importante aún, había recuperado la paciencia y la ternura que había mostrado cuando era una madre joven. Una noche, después de ayudarme con mi rutina de acostarse, se sentó en el borde de mi cama como solía hacer cuando era niña y tenía pesadillas. «Mamá, tengo que decirte algo que llevo cargando durante años. Dime, hija, ¿cuándo te enfermaste?
Cuando los médicos dijeron que necesitarías cuidados permanentes, mi primera reacción no fue preocupación por ti, fue pánico por mí misma. Pensé en lo que iba a significar para mi vida, para mis planes, para mi futuro. Sus palabras salían entrecortadas, cargadas de una culpa que había estado carcomiendo su alma durante años. Y esa actitud egoísta se convirtió en resentimiento. Cada vez que tenía que ayudarte a bañarte, cada vez que tenía que cambiar tus sábanas, cada vez que tenía que administrar tus medicamentos, una parte de mí te culpaba por necesitarlo. Rebeca, no, déjame terminar. Necesito decir esto. Convertí tu enfermedad en mi excusa para todo lo que estaba mal en mi vida. Mi divorcio, mis problemas económicos, la rebeldía de los niños. Todo era culpa de la carga que representabas tú. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero la verdad es que tú nunca fuiste una carga, mamá. Yo fui una hija terrible que no supo ver la bendición que era tenerte viva, tenerte cerca, tenerte rezando por nosotros cada día. La abracé con mi brazo bueno, sintiendo cómo sus sollozos se liberaban contra mi hombro como una tormenta que finalmente encuentra su salida. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntas, y tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Me perdonas, mamá? ¿De verdad me perdonas por todos estos años de maltrato? Ya te perdoné hace mucho tiempo, hija. Incluso antes de que me pidieras perdón. Eso es lo que hacen las madres. Hasta Nicolás comenzó a mostrar cambios. Damián había encontrado la manera de conectar con él a través de su pasión por la mecánica y la tecnología. Durante las tardes, trabajaban juntos restaurando un viejo tractor que llevaba años abandonado en el granero. Tu abuela me cuenta que eres muy inteligente con las máquinas, le había dicho Damián el tercer día. ¿Te gustaría ayudarme a hacer funcionar este dinosaurio otra vez? Ver a mi nieto concentrado en una tarea constructiva, recibiendo la guía paciente de un hombre que lo trataba con respeto y confianza, fue como ver renacer al niño dulce que había sido antes de que la adolescencia y los problemas familiares lo convirtieran en una persona amargada. Una tarde, mientras trabajaban en el motor, escuché a Nicolás preguntarle a Damián, ¿por qué nos ayuda? En serio, no lo entiendo. Somos unos desconocidos. ¿Sabes qué he aprendido en mis 70 años, muchacho? Que la familia no siempre está formada por las personas con las que compartes sangre. A veces, la verdadera familia está formada por las personas que eliges amar y que eligen amarte a ti. Pero nosotros no somos buenas personas. Tratamos muy mal a mi abuela. Eso solo significa que ustedes están aprendiendo. La bondad no es algo con lo que naces, Nicolás. Es algo que eliges practicar cada día, y nunca es demasiado tarde para empezar. Un mes después de nuestra llegada a la finca, ocurrió algo que selló definitivamente la transformación de nuestra familia. Era un domingo por la tarde, y estábamos todos reunidos en el salón después de la comida. Damián leía en su sillón favorito. Rebeca bordaba junto a la ventana. Sofía dibujaba en su cuaderno. Y Nicolás estudiaba matemáticas en la mesa grande. De repente, Nicolás se acercó a mi silla de ruedas y se arrodilló frente a mí. Abuela, ¿puedes enseñarme a rezar el rosario? El silencio que siguió a su pregunta fue profundo y emotivo. Todos los ojos se dirigieron hacia nosotros, pero no con incomodidad, sino con una expectación llena de cariño. ¿Estás seguro, mi nieto? Sí. Damián me explicó que las oraciones son como cartas que le escribes a Dios. Yo quiero escribirle una carta muy larga pidiendo perdón por haber sido tan malo contigo. Con lágrimas en los ojos, saqué mi rosario del bolsillo de mi delantal y comencé a enseñarle a mi nieto las oraciones que había rezado durante décadas, pero que por primera vez en años sentía que realmente tenían el poder de sanar corazones rotos y reunir familias dispersas. Esa noche, por primera vez desde mi infarto, me dormí sin ningún dolor en el alma. Los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño del que no quería despertar. La primavera llegó a la finca transformando el jardín en un tapiz de colores que parecía pintado directamente por la mano de Dios. Los rosales de Carmen florecieron con una exuberancia que Damián no había visto desde la muerte de su esposa, y él lo interpretaba como una señal de aprobación desde el cielo.
Carmen siempre decía que las rosas solo florecen así cuando hay amor verdadero en la casa. Me comentó una mañana mientras me ayudaba a sentarme en mi silla de ruedas para disfrutar del jardín. Creo que su espíritu está contento de ver que esta casa vuelve a ser un hogar. Mi salud también había mejorado notablemente. La fisioterapeuta, que venía 3 veces por semana, había logrado que recuperara algo de movilidad en mi brazo izquierdo, y mis ejercicios de fortalecimiento me permitían sentarme sin ayuda durante periodos más largos. Pero más importante que la mejoría física era la transformación emocional que se reflejaba en mi rostro. Las fotografías que Sofía me tomaba ahora mostraban a una mujer que sonreía con los ojos, no solo con los labios. Rebeca había florecido en su papel de ama de llaves, pero más que eso, había encontrado en Damián a la figura paterna que había perdido cuando mi esposo nos abandonó hace tantos años. Él la aconsejaba con la paciencia de un padre, la guiaba con la sabiduría de la experiencia y la valoraba con el respeto que merece una mujer trabajadora y dedicada. Rebeca, tienes un don especial para hacer que una casa se sienta como hogar, le dijo una tarde mientras ella preparaba su famoso gazpacho andaluz. Carmen habría adorado tu manera de cocinar. Pones amor en cada plato, y eso se nota en el sabor. Pero fue durante una tormenta de primavera cuando realmente comprendí la profundidad del cambio que había ocurrido en nuestra familia. Los rayos iluminaban el cielo nocturno como fuegos artificiales divinos, y los truenos hacían temblar las ventanas de la vieja casa de piedra. Yo siempre había tenido miedo a las tormentas desde niña, y esa noche no era diferente. Estaba en mi cama, aferrada a mi rosario y tratando de calmar mi ansiedad con oraciones, cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Esperaba que fuera Damián, que siempre se aseguraba de que todos estuviéramos bien durante el mal tiempo. Pero quien apareció en mi puerta fue Nicolás, llevando una manta y una expresión de genuina preocupación. Abuela, ¿estás bien? Te escuché moverte mucho y pensé que quizás tenías miedo. Mi nieto, que hacía apenas unos meses me había dicho que era una vergüenza seguir viva, ahora se preocupaba por mi bienestar emocional en medio de una tormenta. Un poco, mi nieto. Siempre me han dado miedo los rayos. ¿O puedo quedarme contigo hasta que pase? Damián me enseñó que cuando alguien tiene miedo, lo mejor es acompañarlo, no dejarlo solo. Se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a contarme sobre su día, sobre las cosas que había aprendido ayudando a Damián con las reparaciones de la casa, sobre sus planes para el verano. Su voz tranquila y su presencia cariñosa me calmaron más que cualquier medicina hubiera podido hacerlo. Abuela, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto, mi amor. Cuando estábamos en Madrid, yo deseaba que te murieras. Pensaba que nuestra vida sería mejor sin ti. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin tenerte aquí. Eres como el corazón de esta familia. Sus palabras me llegaron al alma con una fuerza que me hizo temblar más que cualquier trueno. Nicolás, lo que importa no es lo que pensabas antes, sino lo que sientes ahora. Y ahora siento que me amas. Y eso es lo único que necesito saber. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí? Que por fin entiendo por qué mamá te quiere tanto. Antes solo veía a una señora enferma que necesitaba cuidados. Ahora veo a una mujer fuerte que nos enseña a ser mejores personas cada día. Esa noche, mi nieto se quedó dormido en la silla junto a mi cama, cubierto con la manta que había traído para mí. Cuando Damián lo encontró allí a la mañana siguiente, sonrió con esa expresión de abuelo orgulloso que había perfeccionado durante estos meses. Los jóvenes aprenden rápido cuando tienen buenos ejemplos que seguir, me dijo mientras ayudaba a Nicolás a despertar. Y usted, señora Isabel, es el mejor ejemplo de fortaleza y amor que podrían tener. El verano trajo consigo la tradición más hermosa que habíamos establecido como familia, las cenas en el jardín. Cada viernes por la noche, Damián instalaba una mesa larga bajo el emparrado. Rebeca preparaba platos especiales, Sofía decoraba con flores frescas, y Nicolás se encargaba de la iluminación con farolillos que él mismo había fabricado en el taller. Durante una de esas cenas mágicas, cuando el sol se ponía detrás de las encinas y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo castellano, Damián se puso de pie y alzó su copa de vino. Quiero hacer un brindis por esta familia extraordinaria que ha transformado mi casa en un hogar y mi soledad en alegría.
Todos alzamos nuestras copas. Yo tenía zumo de naranja, y esperamos sus palabras. Cuando Carmen murió, pensé que nunca volvería a escuchar risas en estas habitaciones, que nunca volvería a sentir que esta casa tenía propósito. Ustedes me han devuelto más de lo que jamás esperé recibir. Se dirigió específicamente hacia mí. Señora Isabel, su presencia en esta casa ha sido como encender velas en habitaciones que llevaban años a oscuras. Su fe, su fortaleza, su manera de amar a su familia a pesar de todo, eso es lo que ha sanado no solo a su propia familia, sino también a este viejo corazón solitario. Luego miró a Rebeca. Rebeca, has convertido esta casa en un hogar con tu dedicación y tu amor. Pero más importante, has encontrado el valor para pedir perdón y reconstruir las relaciones que más importan. A Sofía, niña preciosa, tu alegría y tu curiosidad han llenado estos jardines de vida nueva. Carmen habría adorado verte cuidar sus rosas. Y finalmente a Nicolás. Y tú, joven, has demostrado que la verdadera madurez no viene con la edad, sino con la capacidad de reconocer los errores y trabajar para enmendarlos. Por las segundas oportunidades, por las familias que se reconstruyen, y por el amor que siempre encuentra una manera de florecer. ¡Salud!, gritamos todos al unísono. Esa noche, mientras Rebeca me ayudaba a prepararme para dormir, me dijo algo que guardé en mi corazón como un tesoro. Mamá, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que nunca he visto a mis hijos tan felices, tan en paz. Nicolás está sacando las mejores notas de su vida. Sofía ha dejado de ser esa adolescente amargada que era en Madrid. Y yo he vuelto a encontrar el propósito de mi vida. ¿Y cuál es ese propósito, hija? Cuidar a las personas que amo. Ser la madre y la hija que siempre quise ser, pero que no sabía cómo ser. Me abrazó con una ternura que no había sentido desde que era una niña pequeña. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por seguir creyendo en nosotros cuando nosotros ya no creíamos en nosotros mismos. Una tarde de finales de agosto, recibimos una visita inesperada. El timbre de la casa sonó mientras estábamos todos en el jardín, y Damián fue a abrir la puerta. Regresó acompañado de una mujer elegante de unos 50 años que se presentó como la sobrina de Carmen. Tío Damián, tenía que venir a conocer a la familia de la que tanto me has hablado en tus cartas, dijo con una sonrisa genuina. Durante la merienda que improvisamos en el jardín, la sobrina de Carmen nos contó cómo las cartas de Damián habían cambiado completamente de tono durante los últimos meses. Antes sus cartas eran tan tristes que me partían el corazón. Hablaba de soledad, de echar de menos a Carmen, de no saber para qué seguir viviendo. Pero desde que ustedes llegaron, es como si hubiera vuelto a la vida. Se dirigió directamente a mí. Señora Isabel, mi tío me ha contado que usted reza el rosario cada noche en el oratorio de Carmen. No sabe lo que eso significa para él. Carmen era muy devota, y él siempre sintió que cuando ella murió, las oraciones se fueron de la casa también. Es un honor rezar en el lugar donde ella rezaba. Le respondí. Siento su presencia cada vez que estoy allí. Carmen habría adorado conocerla. Y habría adorado ver a esta familia florecer en su casa. Cuando la sobrina se fue esa tarde, nos dejó con una sensación de bendición completa. No solo habíamos encontrado un hogar y sanado nuestras heridas familiares, sino que también habíamos cumplido el sueño de una mujer que ya no estaba con nosotros, pero cuyo amor seguía presente en cada rincón de esa casa. Esa noche, mientras rezaba mi rosario en el oratorio de Carmen, sentí con más claridad que nunca que los milagros existen, que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, y que a veces la respuesta a nuestras oraciones llega vestida de la manera más inesperada. Pero el mayor milagro estaba aún por venir. El otoño llegó a la finca pintando las hojas de los árboles con tonos dorados y rojizos que parecían sacados de un cuadro impresionista. Era mi estación favorita, y por primera vez en años tenía motivos para celebrar la llegada de una nueva época en lugar de temerla como un recordatorio más del paso implacable del tiempo. Una mañana de octubre, mientras desayunábamos en la cocina acompañados por el aroma del café recién hecho y las tostadas con mermelada casera de Rebeca,
Damián carraspeó suavemente para llamar nuestra atención. Había algo diferente en su expresión, una solemnidad mezclada con emoción que inmediatamente captó nuestro interés. «Familia, tengo algo importante que discutir con ustedes», comenzó, usando esa palabra, familia, que había adoptado naturalmente para referirse a nosotros desde hacía meses. Dejamos nuestras tazas sobre la mesa y nos concentramos en él, intuyendo que lo que estaba a punto de decirnos cambiaría algo fundamental en nuestras vidas. Como saben, tengo 70 años y ningún heredero directo. Mi hijo murió hace 20 años. Carmen nunca pudo volver a concebir después de esa pérdida, y los pocos familiares que me quedan viven en otras ciudades y tienen sus propias vidas establecidas. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó con voz firme, pero cargada de emoción. Durante estos meses, ustedes no solo han cuidado de mi casa, sino que han cuidado de mi corazón. Han transformado mis últimos años de lo que hubiera sido una existencia solitaria y sin propósito en los años más felices que he vivido desde la muerte de Carmen. Rebeca tenía lágrimas en los ojos, y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza. He tomado una decisión que he estado considerando durante semanas, y ayer finalmente firmé los documentos necesarios con mi abogado. Sacó un sobre grande de papel manila que había estado escondido bajo los periódicos del día. Esta casa, la finca completa con todos sus terrenos, y una cuenta de ahorros que les garantizará estabilidad económica para el resto de sus vidas, ahora les pertenecen oficialmente a ustedes. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el salón contiguo. Nicolás fue el primero en reaccionar. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque ustedes son mi familia verdadera. No la familia que me tocó por sangre, sino la familia que elegí y que me eligió a mí. Se dirigió directamente a mí. Señora Isabel, usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Durante estos meses, me ha dado más de lo que cualquier herencia podría valer. Me devolvió la fe en el amor familiar, me recordó para qué sirve una casa grande, y me mostró que los milagros existen cuando abrimos nuestro corazón a los demás. Yo no podía articular palabra. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras trataba de procesar la magnitud de lo que Damián estaba haciendo por nosotros. Pero hay condiciones. Continuó con una sonrisa traviesa que nos tranquilizó inmediatamente. Primera condición. Yo me quedo a vivir aquí con ustedes hasta el día que Dios decida llamarme a su lado. Esta es mi casa, y quiero morir en ella rodeado de las personas que amo. Segunda condición. Rebeca sigue siendo el alma de este hogar. Esta casa necesita sus manos cuidadosas y su corazón generoso. Tercera condición. Nicolás y Sofía terminan sus estudios y van a la universidad. Carmen siempre soñó con tener nietos educados que pudieran conquistar el mundo. Y cuarta condición, la más importante. Señora Isabel, usted tiene que prometerme que seguirá bendiciendo nuestras comidas y llenando este hogar con sus oraciones hasta el último día de su vida. Damián, logré susurrar finalmente. No me agradezcan. Agradézcanle a Dios por habernos puesto en el camino de los unos a los otros cuando más lo necesitábamos. Rebeca se levantó de su silla y abrazó a Damián con la intensidad de una hija que abraza a su padre después de una larga separación. No sé cómo vamos a poder agradecerte esto alguna vez. Ya me lo han agradecido, cada día que pasan conmigo, cada sonrisa, cada conversación durante la cena, cada vez que escucho a los niños reír en el jardín. Esa es toda la gratitud que necesito. Sofía, que había permanecido en silencio procesando la noticia, finalmente habló. ¿Esto significa que esta va a ser nuestra casa para siempre? ¿Que nunca más tendremos que mudarnos ni preocuparnos por el dinero? Significa exactamente eso, princesa. Y significa que cuando yo ya no esté, ustedes tendrán un hogar seguro donde criar a sus propios hijos y nietos. Nicolás se acercó a Damián, y con una madurez que me sorprendió, le ofreció la mano. Señor Damián, le prometo que voy a estudiar mucho, que voy a ser un hombre de bien, y que voy a cuidar de esta familia como usted nos ha cuidado a nosotros. No tengo ninguna duda de eso, muchacho. Eres más fuerte y más noble de lo que tú mismo crees.
Esa tarde organizamos una celebración improvisada en el jardín. Rebeca preparó paella en la paellera gigante que Damián había heredado de su madre. Sofía decoró la mesa con hojas otoñales y velas aromáticas. Nicolás se encargó de la música conectando su teléfono a los altavoces del jardín. Y yo, desde mi silla de ruedas, dirigí las operaciones como la matriarca que nunca pensé que volvería a ser. Durante la cena, mientras observaba los rostros iluminados de mi familia alrededor de la mesa, me di cuenta de que había presenciado uno de esos milagros que solo Dios puede orquestar. No solo habíamos encontrado un hogar, sino que habíamos sanado como familia. No solo habíamos sobrevivido a la crisis, sino que habíamos florecido en ella. Señora Isabel, me dijo Damián mientras brindábamos con cava para celebrar. ¿Puedo confiarle un secreto? Por supuesto. La primera noche que ustedes durmieron en esta casa, fui al oratorio donde usted reza y le hablé a Carmen. Le dije que había traído a una familia nueva y le pedí que me diera una señal si estaba de acuerdo con mi decisión. ¿Y qué pasó? A la mañana siguiente, los rosales habían florecido fuera de temporada. Rosas rojas perfectas en pleno invierno. Carmen me estaba diciendo que aprobaba mi elección. Meses después, cuando llegó mi cumpleaños número 73, la familia organizó una fiesta que habría sido impensable durante mis años de sufrimiento en Madrid. Invitaron a los vecinos de Segovia que habían llegado a conocernos y apreciarnos, a la fisioterapeuta que se había convertido en una amiga querida, incluso al párroco de la iglesia local que había comenzado a visitarnos regularmente para nuestras reuniones de oración familiares. La mesa estaba cubierta de flores frescas, comida abundante, y rostros sonrientes que reflejaban el amor genuino que había crecido en esta casa. Cuando llegó el momento de soplar las velas de mi pastel, cerré los ojos y, en lugar de pedir un deseo, di las gracias. Gracias por los años de sufrimiento que me enseñaron a valorar la alegría. Gracias por las noches de soledad que me prepararon para apreciar la compañía. Gracias por las lágrimas que lavaron mi corazón para hacerle espacio al amor renovado. Mientras soplaba las velas, rodeada por las personas que más amaba en el mundo, me di cuenta de que mi historia no había terminado en una residencia de ancianos, como había temido durante aquellos días oscuros en Madrid. Mi historia había comenzado de nuevo en esta finca de Segovia, donde una mujer de 73 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para los finales felices. Esa noche, mientras rezaba mi rosario en el oratorio de Carmen, le agradecí a Dios por haberme enseñado que a veces, cuando creemos que nuestras vidas están terminando, en realidad están a punto de empezar el capítulo más hermoso. ¿Y ustedes, que me han acompañado en esta historia, han vivido o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Alguna vez sintieron que la familia los había abandonado cuando más los necesitaban? Me encantaría que compartieran sus experiencias en los comentarios. Si esta historia los ha tocado de alguna manera, por favor dejen su like y suscríbanse al canal. Tal vez estas palabras lleguen a alguien que necesita escuchar que los milagros existen, que las familias pueden sanar, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.